En las profundidades del Atlántico Norte, donde las aguas azul turquesa del Caribe se encuentran con las corrientes más oscuras del océano, existe una zona que ha devorado barcos, aviones y vidas humanas durante más de un siglo. No es solo un lugar en el mapa, es una cicatriz en la realidad misma, un agujero negro que succiona todo lo que se atreve a cruzar sus límites invisibles. Bienvenidos al Triángulo de las Bermudas, donde las leyes de la física parecen suspendidas y la muerte acecha en cada ola. El terror comenzó oficialmente el 5 de diciembre de 1945, cuando 5 bombarderos Avenger de la Marina estadounidense despegaron de Fort Lauderdale para una misión rutinaria de entrenamiento. El vuelo 19, como se conoció después, estaba compuesto por pilotos experimentados que conocían esas aguas como la palma de su mano. Pero algo cambió cuando cruzaron esa frontera invisible. Las últimas comunicaciones por radio fueron escalofriantes. No sabemos dónde estamos. El agua es verde, no blanca. Estamos completamente perdidos. Luego, silencio eterno. 14 hombres se desvanecieron sin dejar rastro. Pero la pesadilla no terminó ahí. El hidroavión de rescate enviado para encontrarlos también desapareció con sus 13 tripulantes. 27 almas consumidas por el Triángulo en una sola tarde. Las operaciones de búsqueda más extensas en la historia de la aviación naval no encontraron ni un solo fragmento de metal, ni una mancha de aceite, ni siquiera un chaleco salvavidas. Era como si el océano mismo se hubiera abierto, hubiera tragado a los aviones y luego se hubiera cerrado sin dejar evidencia de su apetito voraz. Los marineros que navegan por estas aguas hablan en susurros de fenómenos que desafían toda explicación. Brújulas que giran como peonzas enloquecidas, apuntando hacia direcciones que no existen. Instrumentos de navegación que se vuelven locos, mostrando posiciones imposibles, como si los barcos hubieran sido transportados a otra dimensión. Las radios emiten interferencias extrañas, voces distorsionadas que parecen venir del vacío, palabras en idiomas que no pertenecen a este mundo. Christopher Columbus fue uno de los primeros en documentar la malevolencia de esta zona. En su diario de 1492, escribió con mano temblorosa sobre luces extrañas que danzaban bajo las aguas, fuegos fantasmales que parecían llamar a los navegantes hacia las profundidades. Sus hombres, veteranos del mar, lloraban de terror cuando las brújulas se comportaban como poseídas, girando sin control mientras algo invisible parecía jugar con sus instrumentos. La lista de desapariciones es un catálogo del horror. El SS Cyclops, un carguero masivo que se desvaneció en 1918 con 306 almas a bordo, sin enviar ni una sola señal de auxilio. El Star Tiger y el Star Ariel, 2 aviones de pasajeros que se desintegraron en el aire sin explicación. El MV Joyita, encontrado parcialmente hundido y abandonado, con los 25 pasajeros y tripulantes evaporados como si nunca hubieran existido. Cada caso alimenta la creciente sensación de que algo antinatural habita en estas aguas. Los supervivientes que han logrado escapar de las garras del Triángulo narran historias que helarían la sangre del más valiente. Hablan de nieblas que aparecen de la nada, espesas como pared de cemento, que envuelven las embarcaciones en un abrazo mortal. Dentro de estas nieblas, el tiempo parece distorsionarse. Minutos se convierten en horas, horas en días. Los relojes se detienen, las radios callan, y una sensación de estar siendo observados por ojos invisibles los paraliza de terror. Pilotos han reportado túneles de nubes que aparecen súbitamente, estructuras cilíndricas perfectas que se extienden desde el océano hasta la estratosfera.
Quienes han volado a través de estos túneles emerge con los cabellos blancos, tartamudeando historias incoherentes sobre luces que pulsaban con vida propia y sonidos que no pertenecían a este mundo. Sus instrumentos de vuelo mostraban lecturas imposibles, como si hubieran viajado a través del espacio y el tiempo. Las teorías científicas intentan explicar lo inexplicable. Hablan de bolsas de metano que emergen desde las profundidades oceánicas, creando zonas donde los barcos pierden flotabilidad y se hunden sin previo aviso. Mencionan anomalías magnéticas causadas por depósitos minerales únicos en el lecho marino. Pero ninguna teoría científica puede explicar por qué los cuerpos nunca aparecen, por qué los restos nunca emergen, por qué el océano parece tragarse evidencia completa de las tragedias. Los habitantes de las islas cercanas conocen leyendas más oscuras. Ancianos pescadores hablan de Atlántida, la ciudad perdida que yace en el fondo del triángulo, donde una civilización antigua dejó tecnologías que aún funcionan, creando campos de fuerza invisibles que capturan a los intrusos. Sus ojos brillan con terror ancestral cuando describen las noches, cuando el agua se ilumina con luz fosforescente y formas humanoides se mueven bajo la superficie. Los místicos proponen explicaciones aún más perturbadoras. Afirman que el triángulo es un portal dimensional, una grieta en el tejido del espacio-tiempo donde nuestro mundo se conecta con realidades paralelas. Los desaparecidos, según estas teorías, no mueren, sino que son transportados a dimensiones alternativas donde permanecen atrapados para siempre, conscientes de su destino, pero incapaces de regresar. Investigadores han documentado casos de embarcaciones que aparecen décadas después de su desaparición, flotando vacías en aguas distantes. Los SS Ourang Medan fue encontrado años más tarde con toda la tripulación muerta, sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto, como si hubieran visto algo que sus mentes no pudieron procesar. Los cuerpos no mostraban heridas, no había signos de violencia, solo el horror grabado para siempre en sus facciones. La tecnología moderna no ha disminuido el poder del triángulo. Aviones comerciales siguen reportando pérdidas inexplicables de sistemas de navegación cuando cruzan la zona. Satélites pierden contacto temporal con vehículos que atraviesan el área. Submarinos militares han detectado estructuras masivas en el fondo oceánico que no aparecen en ningún mapa, formaciones geométricas perfectas que no podrían ser naturales. Quizás lo más aterrador es que el triángulo parece estar expandiéndose. Las desapariciones ya no se limitan a las coordenadas tradicionales. Casos similares se reportan en áreas cada vez más amplias del Atlántico. Es como si la zona de influencia creciera, alimentándose de cada alma que consume, ganando fuerza con cada desaparición. Algunos investigadores modernos han comenzado a notar patrones inquietantes en las desapariciones. Los eventos parecen coincidir con tormentas solares, alteraciones electromagnéticas y movimientos sísmicos en el fondo marino. Esto ha llevado a pensar que el Triángulo de las Bermudas podría ser un nodo energético del planeta, un lugar donde confluyen fuerzas invisibles que distorsionan la realidad. Los informes de pilotos que pierden horas enteras de tiempo o de barcos que reaparecen en lugares imposibles alimentan la idea de que este triángulo no es solo un cementerio oceánico, sino una grieta hacia lo desconocido. A pesar de los avances tecnológicos, lo cierto es que ninguna explicación ha logrado apaciguar el miedo que despierta este lugar. Cada desaparición nueva revive las viejas leyendas y confirma que,
A pesar de nuestros satélites y radares, seguimos siendo vulnerables frente a lo inexplicable. El Triángulo de las Bermudas no es solo un misterio sin resolver. Es un espejo que nos recuerda lo frágiles que somos ante los secretos de la naturaleza y quizá ante civilizaciones o dimensiones que aún no comprendemos. Los escépticos intentan racionalizar estos eventos, atribuyéndolos a condiciones climáticas severas, errores humanos o fallas mecánicas. Pero no pueden explicar el silencio. No pueden explicar la ausencia total de restos. No pueden explicar por qué tantas personas experimentadas, con años de navegación en sus espaldas, simplemente se desvanecen sin dejar el más mínimo rastro. Tal vez la verdad más terrorífica sea que nunca sabremos qué habita en esas aguas. El Triángulo de las Bermudas permanece como un recordatorio humillante de nuestra fragilidad, de que existen fuerzas en este mundo que trascienden nuestra comprensión. Para aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente necios como para adentrarse en sus aguas, solo queda esperar que su destino sea más misericordioso que el silencio eterno que ha reclamado a tantos antes que ellos. Si esta historia te estremeció y quieres descubrir más misterios ocultos en nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir explorando lo desconocido y manteniendo vivas estas leyendas que desafían la razón.